Este año que culmina se cumplen 25 años del estreno de esa extraordinaria película titulada Sueños de fuga, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Una película que es hoy día calificada como digna de culto, pero que en su momento, allá por 1994, fue considerada un fracaso. Fue nominada a 7 premios Oscar y sin embargo nunca pudo igualar, digamos, la trascendencia que había logrado Forrest Gump o Tiempos Violentos. Fue de manera posterior, primero con su difusión en la televisión y luego cuando fue revista, donde alcanza esa consideración que tiene hoy en día. Esto es muy frecuente en todos los órdenes de la vida. Hay circunstancias, hay figuras, hay instituciones jurídicas que muchas veces son relevantes, son importantes, pero que son opacadas porque existe una que concita la atención. Ocurre, por ejemplo, en el derecho constitucional y el derecho procesal con el proceso de inconstitucionalidad. Cuando nos hablan del proceso de inconstitucionalidad, inmediatamente uno establece que es porque se ha vulnerado la Constitución. Esto es, se declara una inconstitucionalidad por la forma o por el fondo, de manera directa o de manera indirecta, de manera total o de manera parcial, pero siempre porque se ha realizado una norma contraria a la Constitución. Muy pocas veces nos detenemos a ver cuando el legislador ha omitido un acto o un mandato de la Constitución. Programa número 96 de Tribuna Constitucional. El proceso de inconstitucionalidad por omisión, esta vez desde el distrito de Barranco, en el Puente Los Suspiros, donde siempre se respira un aire romántico. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Hay países que han adoptado la inconstitucionalidad por omisión en sus ordenamientos constitucionales: Portugal, Brasil, Costa Rica. También existen algunas provincias, en el caso de Argentina, la provincia del Río Negro, o en varios estados mexicanos que también han regulado dentro de sus constituciones provinciales o estaduales esta importante figura. Lo que se nos ocurre es que con esta última etapa del constitucionalismo, el denominado constitucionalismo principialista, se pone énfasis y atención en la Constitución como una norma, mas no en la Constitución como lo ha sido desde siempre, que es un programa. Entonces, si nos concentramos solamente en la Constitución como algo normativo, entonces estaremos atentos a lo que está constitucionalmente prohibido, esto es, a lo que el legislador no puede traspasar. Sin embargo, si nosotros miramos a la Constitución como un programa, entonces podemos observar que también ahí existe lo constitucionalmente exigido, y es allí donde se encuentran los derechos sociales, económicos y culturales, y donde más se siente justamente la omisión del legislador ante un mandato constitucional. Llama la atención que el ordenamiento jurídico peruano no tenga la inconstitucionalidad por omisión, porque, por ejemplo, en la búsqueda de la eficacia de los actos legislativos y actos administrativos, sí lo tiene. La Constitución lo señala de manera indirecta en los artículos 3, 43 y 45. El Código Procesal Constitucional del año 2004, en su artículo 65, recoge justamente el proceso de cumplimiento como una garantía constitucional para esta eficacia tanto legal como administrativa. Es más, el Tribunal Constitucional ha emitido el precedente vinculante 168-2005, el caso Maximiliano Villanueva Valverde, donde desglosa, donde desarrolla justamente este proceso de cumplimiento. Es así que, de alguna manera, insisto, hay una interrogante por qué en el Perú no se ha regulado esto. Sin embargo, cuando establecemos la inconstitucionalidad por omisión es porque hay una disposición constitucional que ordena al legislador. No es tan fácil. Las disposiciones constitucionales, como ya lo hemos visto en entregas anteriores, son muchas veces abiertas, incompletas, imprecisas. En efecto, si la inconstitucionalidad por omisión se da porque hay una disposición constitucional que el legislador ha hecho caso omiso, lo primero, lo nuclear es poder identificar de qué naturaleza es esta disposición constitucional. El notable constitucionalista peruano Castillo Córdoba
sostiene una tipología a la cual nos adherimos. Él señala que hay tres tipos de disposiciones constitucionales. La primera de ellas, una norma con un alto grado de indeterminación. La segunda, con algún grado de indeterminación. Y la tercera, con ningún grado de indeterminación. De tal forma que a partir de allí podemos comenzar a ubicar en la Constitución esta tipología. Así vamos a poder encontrar que ha detectado en un solo artículo, el artículo segundo, inciso 24, estos tres tipos de normatividad. El artículo segundo, inciso 24, en efecto reza así: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Ahí tendríamos una disposición constitucional con un máximo grado de indeterminación normativa. Luego sigue a continuación en el inciso F: nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito. Allí tendríamos una disposición con algún grado de indeterminación normativa. Y en ese mismo apartado, en el segundo párrafo señala: el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas o en el término de la instancia. Allí tendríamos una disposición constitucional sin grado de indeterminación normativa, o lo que es lo mismo, el máximo grado de determinación normativa. Sin embargo, el análisis no solamente puede hacerse desde el ámbito normativo. El análisis también podría realizarse desde el punto de vista sociológico. Efectivamente, el argentino Néstor Pedro Sagüez sostiene de que estas normas constitucionales también hay que verlas desde el punto de vista sociológico y que vamos a encontrar varios riesgos. El primero de ellos, él lo llama el utopismo, es decir, que el constituyente haya señalado algo imposible de alcanzar y que entonces el legislador se ve imposibilitado. Un segundo peligro viene a ser el ámbito de la demagogia, esto es, la misma naturaleza del texto constitucional se hace para de alguna manera contentar al elector, al ciudadano, pero se sabe que es imposible alcanzarlo. Un tercer elemento vendría a ser el gatopardismo, esto es, tiene la apariencia de una reforma, pero en realidad se sigue caminando sobre el mismo sitio. O, por ejemplo, el ámbito referido al multiformismo, esto es, hay un consenso acerca de regular determinada institución, pero al momento de su aplicación existen diversas interpretaciones. Y por último, y esto es lamentable, tenemos el riesgo del plagio, lo que en una entrega anterior hemos llamado el cross-constitucionalismo, esto es, aquella costumbre inveterada de poder importar, de poder extrapolar, de poder trasplantar algo de otra constitución y que no obedece a nuestra realidad o a una determinada realidad. Más allá de la complejidad tanto normativa como sociológica que pueden tener las disposiciones constitucionales, ha llegado el momento de establecer una tipología de las mismas. Hay todo un abanico de posibilidades. Sin embargo, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido, creo, la más aceptada. Esto es, la inconstitucionalidad por omisión absoluta, que viene a ser el silencio del legislador, y la inconstitucionalidad por omisión relativa, que más bien viene a ser el silencio de la ley. En el caso de la absoluta, cuando hablamos del silencio del legislador, creemos que puede ser el mismo legislador constituyente, es decir, que esa omisión haga que la Constitución caiga en una inconstitucionalidad, al decir de Otto Bachov, las normas constitucionales inconstitucionales, en este caso por ausencia. Pero lo que generalmente se da es la existencia de una mudez de parte del legislador sobre un mandato constitucional. En la Constitución peruana de 1993 lo podemos encontrar en la 8ª disposición final y transitoria. En ella se indica de que el Congreso dará una preferencia marcada a las normas de desarrollo regional, a las normas de desarrollo de la descentralización, en especial las que puedan determinar la elección de nuevas autoridades regionales a más tardar en 1995. En el Perú, las primeras autoridades regionales las tuvimos en el año 2002, de tal manera que convivimos durante 7 años con una inconstitucionalidad por omisión absoluta. Más bien,
respecto de las relativas, respecto del silencio de la ley, podemos encontrar tres tipos. En primer lugar, la desobediencia de parte del legislador, esto es, cuando la Constitución determina un mandato y sin embargo el legislador no lo lleva adelante. O podemos encontrar también la interpretación del legislador cuando no existe una coincidencia. La Constitución señala un mandato, el legislador lo hace interpretando la Constitución de una forma y finalmente el Tribunal Constitucional considera que no ha sido suficiente. Y por último, el que se da de manera lógica con las normas preconstitucionales, esto es, antes del texto constitucional ya había una norma desarrollada por el legislador y esta que subsiste a la nueva Constitución no coincide, no se alinea con el espíritu constitucional último. Algunos ejemplos nos van a ilustrar mejor esto. Cuando hablamos en el primer caso de la inconstitucionalidad por omisión relativa debido a la desobediencia del legislador, podemos encontrar que el artículo 9 de la Constitución establece, le da al legislador la obligación de establecer una política nacional de salud. El legislador la ha desarrollado en la ley 26626. Sin embargo, no ha llegado a ser suficiente. Entonces, el Tribunal Constitucional, en el caso Hassan Canelí Mesa García, expediente 2945 del año 2003, ha indicado con precisión que esa política integral de salud debe establecer una protección total a los pacientes de VIH. En el segundo caso, cuando hablamos de una interpretación inadecuada de parte del legislador, lo podemos encontrar con respecto a la segunda parte del artículo 27 de la Constitución, que señala: la ley protegerá adecuadamente al trabajador contra el despido arbitrario. El legislador entendió que esa protección adecuada se daba con la indemnización. Esto es, luego de un despido arbitrario se le debía indemnizar. En el caso Telefónica Fetratel, el expediente 1124 del año 2002, el Tribunal Constitucional determinó que justamente esa no era una interpretación correcta. Es decir, que cuando la Constitución dice acerca de la protección adecuada contra el despido arbitrario, no solamente estamos hablando de la indemnización, sino en algunos casos de la reposición. Por último, cuando se habla de las normas preconstitucionales, el libro de familia en el Código Civil nos presenta múltiples ejemplos. Uno de ellos es que para el Código Civil, hecho a la luz de la Constitución de 1979, existía solo dos tipos de familia: la concubinal y la matrimonial. En el caso de la sentencia de Reinaldo Arnaldo George Pérez, el Tribunal Constitucional a estos dos tipos de familia señala que el modelo constitucional, el real modelo de familia, abarca también a la familia monoparental y a la familia ensamblada. Como hemos podido apreciar, el constitucionalismo está en permanente desarrollo. El derecho constitucional y su garantía, el derecho procesal, siempre están tratando de una optimización o una eficacia de los derechos fundamentales. No basta que la Constitución sea dada por un poder constituyente, no basta que sus normas sean normas que respeten los derechos fundamentales y la separación de poderes, y tampoco basta con una jurisprudencia que vaya de a poco complementando, vaya a poco cerrando algunas grietas abiertas. No es así, no es así. La ecuación constitucional no siempre es perfecta. Por ello, aquí terminamos esta entrega sobre la inconstitucionalidad por omisión. Nos vemos en la próxima entrega referida a el amparo contra normas legales. Nos despedimos desde Barranco, en el monumento a Chabuca Granda, la cantautora de La Flor de la Canela, y al lado de su José Antonio y su caballo de paso. Nos vemos.